apoyan con la retransmisión de la actividad. Muy bien. Vamos a dar un par de minutos de compás de espera. Aunque ya estamos, creo que ya no los dejan entrar, ¿verdad? Ya no dejan entrar a nadie más. Sí, hubo posibilidad de retransmitir, ¿alguien sabe? Me están escribiendo en el chat. Bueno. Qué gusto poderles saludar, espero que estén tranquilos, ya la próxima semana van a iniciar sus exámenes parciales y es, bueno, es para mí muy, muy grato que ya hayamos llegado a este punto, ¿verdad? Increíblemente, pues ya esta es nuestra 7ª clase y, y vamos bastante bien. La clase de hoy es para ir afianzando conocimientos, pero recuerdan, gracias Edgar, muy amable. Pero estamos, yo creo que todos de acuerdo en que ya este tema pues va a ser objeto de evaluación del próximo examen parcial. Es decir, que nosotros vamos a llegar solo hasta donde topamos con el ejecutivo. Posiblemente tengamos que abordar o vayamos a abordar algunos temas relacionados con el legislativo, que fue lo que tocamos en la última clase, que fue pues nuestra preparación práctica, que fue bastante divertida, ¿verdad? Yo creo que es parte de un proceso de aprendizaje. Yo les decía al principio de este curso que, siendo honestos, a mí pues no me viene como de nada el ponerlos ahí a sufrir en un examen, a sudar y como sea, pero yo estoy segura que el ejercicio que tuvimos la última clase jamás se les va. Entonces, bueno. Ahorita pasamos los 2 últimos grupos. No, yo creo que es buena idea que hagamos este ejercicio en persona, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer presencial. No crean que los 2 últimos grupos se me han olvidado para nada. Con ellos vamos a arrancar la siguiente actividad práctica que vamos a tener porque no va a ser la última, ¿verdad? No fue la única. Por ahí nos van a ir surgiendo otras cosas muy bonitas. No hay reclamos acá, no. Ya vamos a ir haciendo. El parcial de nosotros es el día 24 a las 7 de la noche, o sea, la próxima semana, ¿sí? Va a ser un parcial bastante normal, ¿verdad? Como les decía, para mí los exámenes son de mero requisito porque tenemos que cumplir con la normativa y la reglamentación que la universidad nos establece, pero la clase, mi cátedra, pues tiene libertad con el tema de las actividades prácticas, que son las que logran afianzar el conocimiento para el resto de nuestras vidas, porque honestamente aprender para un examen, yo tuve un catedrático que decía, bueno, hay un chivo escrito y un chivo mental. El escrito es el que traemos ahí en la ley pintarrajeada y que le metemos y que ustedes me pueden engañar perfectamente, no pasa nada. Pero también hay un chivo mental que es el que hacemos cuando estudiamos muchísimo un día antes del examen y un par de días después del examen ya no sabemos absolutamente nada. Me interesa que ustedes aprendan, para el resto pues, es lo más importante. Edwin, adelante. Distinguida licenciada, muy buenas noches, gusto saludarla, la verdad es un placer. Aprovechando que usted tocó ese tema, la verdad que pues la universidad siempre pues contamos con ausencias que son irrelevantes para el estudiante, en el sentido que pues no aprovechamos el tiempo, pero y después nos programan clases o exámenes ya contra el tiempo. Entonces, no es para reiterar la misma pregunta, pero a mí, bueno, en mi caso soy una persona que sí me gustaría más o menos tener más o menos una noción hasta dónde estudiar, en dado caso haya otra interrupción en el camino para estar preparado para la próxima semana, ya que también pues soy un estudiante trabajador y agradezco el aporte que usted me pueda dar en ese sentido, se lo agradezco mucho y bendiciones. Disculpe la interrupción. No hay problema. Gracias, Edwin. Es muy pertinente tu intervención. Hagamos una cosa. ¿Qué les parece si les realizo un resumen, pero que no sean las presentaciones? De pronto un resumen como un poquito más teórico, que llegue en este momento, pues yo se los enviaría hasta donde va a llegar el contenido del parcial. El contenido del parcial en el chat serían las presentaciones que tienen cargadas antes de la del día de hoy.
Ese es el contenido del parcial, ¿verdad? Estamos hablando del organismo ejecutivo, las funciones del presidente, del vicepresidente, eh, y algunos otros conceptos que les voy a agregar dentro del resumen, para que ustedes tengan ahí una guía de sobre qué tienen que estudiar. Vuelvo y reitero, ustedes van a poder consultar su constitución, su ley del organismo ejecutivo, eh, la ley del organismo legislativo. Entonces, con eso ustedes van a tener una guía, ¿verdad? Eso no quiere decir que no vayan a tener que estudiar nada, porque también recuerden que desde el primer día de clases yo les mencionaba que nosotros estamos aprendiendo desde la ciencia a ser administradores públicos, ¿sí? A pesar de que la ciencia de la administración hasta hoy nos ha sido de pronto ajena dentro de todo el andamiaje, ¿verdad? De los cursos. Hay un grupo de WhatsApp que tenemos solo de derecho administrativo. Si alguien pudiera comunicarse acá con el compañero para que le pueda pasar eh, el QR y te añade, se llama Derecho Administrativo 2 si no estoy mal, o Administrativo 2 nada más. Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? Esta clase de hoy nos va a permitir hacer vamos a traer, vamos a arrastrar todo lo que ya hemos visto hasta la fecha, hasta el momento, pero ya con un nuevo matiz, ¿verdad? Entonces, en este momento yo les voy a compartir mi pantalla. Cualquier duda que tengan o intervención, por favor, tomen la palabra porque como les voy a compartir mi pantalla completa, yo no los voy a alcanzar a ver. Solo ustedes me van a ver, pero yo no los puedo ver a ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entendido. Muy bien. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien. Acá yo les voy colocando así como palabras clave, ¿verdad? Les digo, los guardianes de la juricidad. Esto es una arquitectura, ¿verdad? ¿Por qué les digo arquitectura? Porque la arquitectura no solamente maneja los cimientos, sino que también todo el andamiaje, todo lo que va hacia arriba dentro de una construcción. Y la administración pública es como eso, es una, les decía, cascada de poder o bien como un edificio en el que se van construyendo ciertas jerarquías. Bien, los guardianes de la juricidad. Ya encontramos que el organismo ejecutivo es el centro de la administración pública, porque es el que se encarga de ejecutar, ¿verdad? De ejecutar todo aquello que tiene como propósito cumplir los fines del Estado, ¿verdad? Es decir, lograr el bien común, lograr todas esas máximas que la Constitución le obliga al Estado de Guatemala a asumir como garante o asumir como un protector de esas necesidades sociales. Entonces, yo acá les coloco, ¿verdad? Cómo funciona la arquitectura institucional del control. Porque el artículo 141 de la Constitución, cuando lo leímos en clase, dijimos, bueno, la soberanía, ¿no? La soberanía sí, radica en el pueblo, quienes la delegan para su ejercicio, pero hay una situación muy importante, se divide en tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero entre ellos no debe de haber subordinación. Vamos a ver si es cierto, porque en la clase anterior nos dimos cuenta que un ministro o un funcionario público, porque no nada más existe la posibilidad de la citación para rendir cuentas de los señores ministros, sino también de sus funcionarios. ¿A través de qué organismo? El organismo legislativo. Entonces, es cierto que no hay subordinación, sí existen mecanismos de control. Vamos. Acá, en lato sensu, o sea, en un sentido muy amplio, ¿sí? Vamos a hacer un análisis técnico de las entidades y órganos de consulta y control que la Constitución Política de la República regula. ¿Sí? ¿Por qué es tan necesario el control en la administración? Vean, yo sé que nosotros no estudiamos administración, sin embargo, no existe ámbito del derecho que no se relacione a la administración. Y en este momento estoy hablando de la administración como ciencia. La administración como ciencia tiene 5 fases. La primera fase es la planificación. En la siguiente clase que tengamos presencial vamos a poder
abundar en las 5 fases de la administración, que son sumamente importantes y que como ciencia son precisamente eso, el cimiento sobre el cual un buen administrador va a poder ejecutar. Entonces, la primera es la planificación. Dentro de la planificación en la administración pública vamos a encontrar, yo les voy a hacer un cuadrito en clase, lo vamos a ir generando en la pizarra para que ustedes sepan cómo funciona. Cada institución del Estado tiene, por ejemplo, un plan operativo anual. O puede ser que tengan un plan operativo multianual. Y además hay un plan estratégico institucional. Aunado a ello, hay un anteproyecto de presupuesto. Que todo eso va dentro de la planificación. Vamos a poder definir qué son las metas físicas del Estado, ¿sí? Esto no forma parte del programa, pero si solo nos adherimos al programa para definir cosas que ya están definidas dentro de la Constitución, no vamos a poder llegar a un punto de entendimiento de la administración pública desde la ciencia, ¿sí? Entonces, primero la planificación. Esto es como andamos sobre ella. Si no hay una buena planificación, no hay. Por eso es tan importante que cuando nosotros elegimos a funcionarios que son debemos conocer o por lo menos entender que tienen un plan de trabajo. Que ese plan de trabajo sea realista, ¿sí? Porque por ahí hay cuestiones, por ejemplo, hay varios ejemplos dentro de la administración. Podemos decir, hay cosas que son bien, bien puntuales. Por ejemplo, la hidroeléctrica Chuzó. Yo la mencioné en una de las clases anteriores. Cada año se asigna parte del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para atender el problema de la hidroeléctrica Chuzay y no se puede ejecutar porque desde su planeación y desde la forma en que fue concebida y desde la forma en que eventualmente fue promovida en acuerdo gubernativo, no puede, o sea, nace a la vida jurídica, pero nace muerta porque no es una forma en la que podemos ejecutarla. Y así, miren, con un montón de cuestiones. Aquí me dieron un gran ejemplo de cómo la planificación no siempre concuerda con una buena, con un buen resultado. Me hablaban, por ejemplo, del aerometro. No sabemos cómo está la planificación del aerometro, por qué hacia cierta zona específica de la ciudad de Guatemala, abarcando uno de los municipios del departamento de Guatemala. Y así, o sea, muchas de las cosas se pueden nacer para tener un buen resultado desde la planificación. Posterior a la planificación tenemos la organización. Ok, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ya tenemos ideas claras y tenemos el lineamiento. Ahora es como, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Eso es organizar. Y miren, estas fases de la administración aplican para la administración pública, para la administración privada y para su vida. ¿Sí? Una buena planeación, una buena organización puede hacer la diferencia en cómo podemos llevar. Por ahí Edgar decía, yo soy un trabajador que estudia. Yo sé, quienes estábamos en la facultad de Derecho, en la jornada nocturna, la mayoría éramos trabajadores que estudiábamos. Entonces, por ahí la planeación y la organización nos puede hacer una gran diferencia en cómo podemos sobrellevar todo ese ritmo tan acelerado, ¿sí? Ya les hablaré de cuáles son instituciones. Por ejemplo, dentro de las instituciones de planificación, ahí está la Secretaría de Planificación de la Presidencia, ¿sí? De hecho, todo va a pasar para allá, SG-Plan, ¿verdad? Casi todo. Todos los POAS, todos los PEIs, todos los, como que les decía hace un momento, pasan por el escrutinio de la Secretaría General de la Presidencia. Y todo aquello que modifica las metas físicas de las instituciones de gobierno van a dar ahí. Todos los planes, las políticas públicas, todo tiene que pasar por el visto bueno de esta Secretaría de Planificación. Luego con la organización, pues ya encontramos que van a entrar en juego diversos actores, sobre todo aquellos que van en su momento también a ejecutar, pero primero tienen que tener lineamientos de esa ejecución y esa es la organización. Luego tenemos la dirección de recursos humanos, ¿sí? La gestión del recurso humano, porque sin el recurso humano nada es posible, ¿sí? El recurso más valioso de toda institución es su recurso humano. Y si tomamos en cuenta que no puede existir una organización de ningún tipo, privada o pública, sin un área jurídica, todos nosotros, los asesores jurídicos, ustedes y yo, ya sea en la calidad en la que estén, si son ministras, si ustedes van a ser directores, si ustedes van a ser diputadas, diputados, la gestión del recurso humano es sumamente valiosa.
Si me sobrara por ahí dentro del semestre un espacio para que hablemos de gestión del recurso humano, eso les va a hacer administradores públicos de gran nivel, porque ahí es donde falta muchísimo en la administración. Porque esto se relaciona con otro concepto que lo vamos a abordar en la siguiente clase. Vamos a hablar de la burocracia. Bueno, y luego tenemos la dirección en general, la forma en que vamos a dirigir, ¿sí? Desde la planeación y la organización y nuestro recurso humano, dirigimos. Es la única manera que podemos realizar los procedimientos. Ahí ya podemos nosotros tomar decisiones. La dirección consiste en tomar decisiones. Y si somos directores, pues nos toca, ¿verdad? Tomar esas decisiones. Si ustedes son los directores, van a tener que ser aquellos que asuman esas responsabilidades. La dirección es la toma de responsabilidad. Ustedes son asesores, van a tener que apoyar a esos directores, a esos ministros, a esos funcionarios, ¿sí? Y aliviar un poco esa carga de responsabilidad, pues obviamente con una buena asesoría. Y eso solo se puede si sabemos administrar, ¿sí? Todas las anteriores las tenemos que aprender a manejar. Llega un punto en que ustedes como asesor jurídico pueden llegar con el funcionario a quien están asesorando o con este director o con esta persona que sí tiene la capacidad de tomar decisiones y le van a hablar de una forma seria y le van a decir, mire, no, esa gritada que usted le pegó a aquel no estuvo correcta, porque esto puede derivar en consecuencias, en probidad, en consecuencias con la ética, en consecuencias con un montón de cosas. Y por último, pero no menos importante, el control. ¿Qué es el control? El control es en el que nosotros sabemos quién está en un lugar, cómo se está haciendo y en qué fase va cada proceso y cada procedimiento. Ese es el control. Nosotros podemos definir el control de muchas maneras, pero en realidad el control es información, es sinónimo de eso. Controlar es informarse, es saber cómo están las cosas. Actualmente les digo, antes la forma de hacer administración pública era muy diferente porque no teníamos un acceso a la información tan hábil, tan ágil como ahora. Yo leí un artículo de prensa, por supuesto, en un medio de comunicación bastante decente, ¿verdad? Bastante honorable, por decirlo de esa manera. Y yo me rehusaba a creer la información que estaba leyendo hasta el día de hoy en que se llevó a cabo pues, la elección del magistrado por nuestra alta casa de estudios. Y entonces dije, este artículo de prensa estaba bien fundado, aquí había una fuente fiable. Y bueno, eso es parte de los controles que se realizan dentro de la administración pública. Por eso por ahí le llaman el cuarto poder a la prensa, porque ese ejercicio de control que ejerce la prensa de una manera tan sutil, pero tan libre, porque la misma Constitución se lo permite, creo que es un arma que debemos utilizar a nuestro favor siempre como ciudadanos, pero también como administradores públicos, ¿no? Entonces, hoy vamos a entender cómo funcionan los mecanismos de control, porque todo lo anterior está sujeto, o sea, todo el quehacer del Ejecutivo e inclusive el Legislativo está sujeto a normas de control. Entonces, volviendo al artículo 141, no hay subordinación, pero sí hay mecanismos de control. Entonces, por ahí nos nacen instituciones que se dedican a realizar ese control, pero no todas de la misma manera. Y por aquí encontramos, por supuesto, el principio de juridicidad, sabiendo que los principios son aquellas o no, orientan todos los procedimientos. Entonces, el principio de juridicidad, en esencia, ¿verdad?, asegura que toda resolución, sí, o disposición emanada de la administración pública se ejecute con estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Si no está ajustada a la Constitución y a las leyes, esta norma pues no va a poder nacer a la vida jurídica, o por lo menos va a carecer de esa juridicidad que es tan importante. Y por supuesto garantiza la especialización técnica en la gestión pública. Porque digamos, yo soy asesora, ¿ok? Soy asesora legal. Y yo emito una resolución, o emito un acuerdo, o emito fuera del alcance de mis funciones, eso es algo que está sobrepasando mi capacidad de especialización técnica, porque yo misma no sé ni siquiera qué es lo que tengo que regular.
no tengo claridad. Entonces, el principio de juridicidad para el control, como mecanismo de control, es sumamente importante porque es orientador también, ¿sí? ¿Vamos bien por ahí? Entonces, ¿el poder ejecutivo es ilimitado? No es cierto. El poder ejecutivo tiene sus límites porque volvemos otra vez a la responsabilidad de los funcionarios. Y luego la administración tiene que ajustarse a la juridicidad, o sea, aquello que sí podemos realizar de conformidad con la ley. Aquí les hago una taxonomía de los órganos del Estado. Y vamos a hacer un esqueletito. Las instituciones se clasifican según su función primaria en el engranaje estatal como de asesoría o de fiscalización. Entonces aquí tenemos la gran división. Los órganos de control pueden ser de consulta o de fiscalización. Los de consulta van a ser asesores, eminentemente asesores, ¿sí? Su función es emitir dictámenes y asesorar para la toma de decisiones. Única y exclusivamente eso. ¿En qué materia? En el área técnica, en el área jurídica o en el área política. Hay un montón de órganos del Estado que se involucran dentro de la asesoría, pero básicamente son algunos que vamos a ver más adelante. Y luego están los de fiscalización, o sea, los de control como tal. Los órganos de consulta pueden participar en cualquiera de las fases de la administración. Los órganos, por el contrario, o los fiscalizadores, solo participan en el área de control. Cuando ya todo está hecho, aparece. ¿Sí? Hicimos este ejercicio de fiscalización, ¿verdad? Es porque estamos hablando que la facultad que tiene un, un legislador de citar o interpelar a un ministro de Estado es una función eminentemente fiscalizadora. Por supuesto, la ley del organismo legislativo, que estoy segura que ustedes fueron, la leyeron y la consultaron, pudieron darse cuenta que esa función fiscalizadora es ilimitada. O sea, ustedes como asesores les consultan. Mire, fíjese que el Congreso de la República me está pidiendo información relacionada con personas beneficiarias de algún programa, ¿sí? De cualquier programa, de cualquier ministerio. Vamos a suponer que ustedes son, no sé, son ministros de educación y les piden una nómina de todos los niños y niñas que asisten al primero de primaria a nivel nacional. Pero esta nómina no solamente debe incluir sus nombres, también debe incluir los nombres de sus padres, sus UI, ¿verdad? Sus códigos únicos de identificación y el municipio en el que viven. Y si tienen también la dirección. Uy, ¿y ustedes como asesores qué me dirían? ¿Alguien? ¿Qué le dicen a un diputado que les pide toda esta información? Es obvio para qué la quiere. Es obvio. Y yo sé que alguno de ustedes me va a citar la ley de información pública, de libre acceso a la información pública. Y me diría, ministra, pero fíjese que el problema es que las direcciones de estos niños, los nombres de estos niños que son menores, es información sensible. Los nombres de los menores de edad, conforme a la ley PINA, ¿verdad? La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, esos son datos sensibles. Los DPIs de sus papás, aunque pueden ser objeto de información pública, en este caso para nosotros son resguardados, también es una información sensible. ¿Qué hacemos? Uy, conseguimos un buen abogado, ¿qué hacemos ahí? Pues fíjense que de conformidad con la ley del organismo legislativo, no hay de otra. La información se la proporciona al diputado. Bajo su estricta responsabilidad, por supuesto, ¿verdad? Porque no va a tener el derecho de publicarla, pero nosotros sí tenemos la obligación de proporcionarse. Lo mismo ocurre con la Contraloría General de Cuentas. Vean, fundamentados en la Constitución, aquí está la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos. En estas tres leyes vamos a encontrar precisamente ese fundamento, el fundamento de los órganos de fiscalización. A ellos no les podemos negar ningún tipo de información, al Ministerio Público, a la Contraloría General de Cuentas o a la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Estamos claros ahí? Bueno, aquí tenemos la trilogía o el triunvirato del control constitucional. Son las entidades autónomas diseñadas para salvaguardar distintos aspectos de la vida republicana.
En su momento hablamos de que el Ministerio Público no es como tal una entidad autónoma, tiene funciones autónomas, que es muy distinto, y para empezar, desde el momento en que una institución pública recibe asignación presupuestaria derivada del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, ahí ya perdió su autonomía. A excepción de la Constitución, porque pues estamos hablando de que es la única universidad estatal, tiene que tener una forma de funcionamiento. Pero nosotros elegimos a nuestras autoridades, ¿verdad? Para bien o para mal elegimos nosotros a las autoridades. Nosotros digo, pues la comunidad sancarlista, estudiantes profesionales y docentes. Entonces, a diferencia de estas, al Ministerio Público, su autoridad es elegida mediante un proceso de comisión de postulación que posteriormente le es presentado una terna al presidente y es él quien elige, ¿no? La Contraloría General de Cuentas, pues muy parecido, también hay una comisión postuladora y el Procurador de los Derechos Humanos es electo por el Congreso de la República. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que desde ahí pues ya no son tan autónomos que digamos. Bueno, en este caso, el Ministerio Público es el brazo legal o persecutor. Tiene como función principal la averiguación de la verdad. Para eso está. Pero la Constitución en el artículo 251 nos dice una función en específico. Su función en específico es hacer que se cumplan las leyes del país. Y si el Ministerio Público viene conmigo como funcionario, como ministro, como lo que ustedes quieran, digamos que ustedes quieren ser ministras y ministros y que lo van a lograr, porque yo sé que sí, y les piden una información proveniente del Ministerio Público, ustedes no se pueden negar a proporcionarla. No podemos. Sus leyes orgánicas nos obligan a proporcionar cualquier tipo de información. Y ellos pueden ejercer un control interinstitucional si así lo deciden. Es parte de su función fiscalizadora. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta que la función fiscalizadora es para el control. Pero además de ser para el control, también resulta ser un arma muy poderosa para estas instituciones. Por ahí, y cuando uno trabaja en la administración pública y le dicen, nos acaban de notificar de una auditoría gubernamental, uno empieza a sentirse un poquito incómodo. Y ya peor, si le notifican una auditoría concurrente, peor. Porque estamos hablando que la auditoría gubernamental es cuando un procedimiento ya finalizó, es decir, es un control de auditoría eh, de un ejercicio fiscal pasado, de algo que ya está terminado, o por lo menos medianamente terminado, que ya llegamos incluso nosotros internamente al procedimiento de control, mientras que la concurrente puede aparecernos desde el proceso de planificación, ¿sí? Porque hay auditorías concurrentes a procedimientos de licitación o cotización que ni siquiera se ha firmado un contrato, por ponerles un ejemplo, o que no han sido liquidados. Híjoles, entonces decimos, bueno, aquí por cualquier lugar nos pueden hallazgo, nos pueden poner algún reparo, nos pueden dar observaciones, nos pueden dar recomendaciones, bueno, ya en última instancia, pues sancionarnos, ¿sí? Porque eso es otra cosa, la administración admite enmiendas, no todo está escrito en piedra, la enmienda de oficio se puede practicar y de hecho es una buena práctica. Y por último, pues la Procuraduría de Derechos Humanos que puede ejercer control. Recordemos que la Procuraduría General de la Nación no puede sancionar a diferencia del MP y de la Contraloría General de Cuentas que sí pueden emitir sanciones. ¿Sí? El Ministerio Público las sanciones que puede generar es iniciar un procedimiento penal en contra del funcionario y que pueden las resultas, ya saben, ¿verdad? Podemos ir a terminar incluso cumpliendo con una condena. En el caso de la Contraloría General de Cuentas, puede ser de varias formas, puede ser una sanción pecuniaria, que es la usual, que es cuando dicen, que hay un hallazgo, entonces, bueno, el hallazgo se va a convertir en una multa y hay que pagar la multa, ¿verdad? No hay de otra, a veces hay rebajas, pero con la ley de contrataciones se puede llegar hasta un 90% de rebaja de la multa, pero sigue siendo, mientras no se paga, no se puede obtener la constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones del Estado, ¿verdad? O, como le decimos de cariño a los amigos, el finiquito famoso, que es sumamente importante y que es prácticamente el requisito para la participación en cualquiera de las elecciones a las que podemos nosotros como abogados y abogadas. El Procurador de Derechos Humanos no.
no tiene una función en la cual pueda generar una sanción. También las sanciones de la Contraloría, les quiero aclarar que no todas son pecuniarias, hay sanciones de carácter administrativo. Dentro de ellas he visto algunas drásticas, que es la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público. ¿Sí? Por lo regular son delitos como peculado, ¿verdad? Eh, algunos pueden ser también desobediencia, puede ser, hay varios dentro de la administración pública, pero el más común es peculado. Y, o puede ser también que la sugerencia de apartar a un funcionario del cargo. Esas son las sanciones administrativas, que son, pareciera poca cosa, pero realmente yo creo que es mucho peor ese tipo de sanción administrativa a la sanción pecuniaria. Bueno, la PDH, por el contrario, no. Las únicas sanciones que puede emitir son de carácter moral. Aún así, cuando piden una información, tenemos que proporcionar. ¿Vamos bien hasta acá? Todo Sí, sí, licenciada. Sí, licenciada. está bien, gracias. Excelente. Bien, el artículo 251 de la Constitución, ¿verdad? Es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales. ¿Sí? Su misión central es velar el estricto cumplimiento de las leyes del país. Hay una atribución clave, que es el ejercicio de la acción penal pública. Es el único ente investigador, nada más. Es el único capaz de hacer investigaciones en materia penal. Investiga los delitos, cómo lo realiza no lo sé, ¿verdad? Aquí tenemos una plétora de análisis con el tema del MP, porque pues yo he visto un desfile de fiscales generales a lo largo de mi vida, y que en todos los casos han podido realizarse las cosas de una mejor forma. La Constitución establece a lo que la ley orgánica establece. Para empezar, actualmente el Ministerio Público no tiene un consejo. Y el consejo no fue abolido por esta administración, fue abolido por la administración anterior del Ministerio Público. Entonces, ahí es en donde encontramos que dentro de las mismas instituciones también tienen que haber órganos de control. Sobre todo, una institución que tiene tal capacidad de fiscalización, tal capacidad de persecución penal, y que tiene una función central, que es hacer. Entonces, por ahí podemos empezar a generar debates, análisis, que nos pueden llevar a decir, el ejercicio de la administración pública sí tiene ciertas falencias que se pueden mejorar, y que ya después de 40 años de, de vigencia de la Constitución, y que desde la reforma de 1994 estamos hablando ya más de 30 años, ¿no? Ya tuvimos que haber aprendido algo en todo este camino. Bien. No es mucho lo que podemos hablar del Ministerio Público. El día de hoy, pues, vimos por ahí ciertas acciones, ¿no? Últimamente tenemos por ahí los lunes de cumbia, que en algún momento fueron los jueves de cumbia de la CICIG. Esos son mecanismos de control, pero también los mecanismos de control podemos nosotros hacer análisis de oportunidad, porque no todo está mal, no todo está mal hecho. Muchas veces la administración pública responde con lo que puede, ¿verdad? Porque al final también dependemos del organismo legislativo. Recordemos que si no se aprueba un anteproyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que sea realista, que sea acorde a las necesidades para cumplir los fines del Estado, todas las instituciones van a tener sus manitas amarradas, ¿sí? Yo creo que es importante. En la clase última, justamente el último grupo mencionaba en una de las preguntas que se le hicieron, lo que pasa es que eso implicaría que se amplíe el presupuesto. También hubo varios de los grupos que daban esta respuesta, que pues al final las instituciones casi que reciben solamente para poder cumplir con sus gastos de funcionamiento. O si no, tenemos que se les asignan estos planes o política pública que es imposible de asumir. Y pues por ahí también encontramos entonces que los mecanismos de control quieren que se atienda al tenor o a lo taxativo que la ley establece, y nos dicen, por ahí está el artículo 10 de la ley del organismo judicial. Sí, las normas se interpretan conforme a su texto, pero también tenemos que atender el contexto, porque quién sabe, tal vez entre ustedes está el próximo asesor del Contralor General de Cuentas, o por aquí está la próxima fiscal general, ¿sí? A mí me hubiera encantado, pero
A veces uno puede ser que llene algunas calidades, pero no llena otras, ¿verdad? Yo todavía no lleno la calidad de la edad. Y, y habría sido para mí maravilloso porque creo que en una institución pública debe de llegar siempre un administrador, ya sea de profesión o de formación. Y por eso les digo, denle la importancia a este curso, porque yo sé que aquí van a haber funcionarios de alto nivel. Luego, la Contraloría General de Cuentas. Acá les dejo los fundamentos constitucionales del artículo 232 al 236 de la Constitución. Su naturaleza es ser un órgano técnico, también descentralizado. La razón por la cual los organismos fiscalizadores son descentralizados es precisamente para que no exista ningún tipo de injerencia de parte del Ejecutivo sobre esto, ¿sí? Más que todo para eso nace. Vamos a entender que la descentralización tampoco la podemos satanizar y tampoco la podemos encuadrar exactamente a la ciencia. Cuando la descentralización proviene de la Constitución, pues no tenemos nada que decir por principio de juridicidad. Ya la Constitución nos está diciendo, sí, mire, esta institución se llama Contraloría General de Cuentas y su apellido es descentralizada. Así nace. Entonces, nació para esto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de no sujetar, ¿verdad? O tener ningún tipo de jerarquía inferior a cualquier otro órgano de la administración pública. Ellos solamente hacen un control fiscalizador. La Contraloría no busca que se cumplan las leyes, no hace otro tipo de investigaciones que no sean eminentemente de fiscalización. He visto casos, no sé si alguien aquí trabaja en la Contraloría General de Cuentas, si es así le voy a pedir disculpas, pero muchas, o sea, o la mayoría, o el 90% de las auditorías que se practican en la administración pública van orientadas a el manejo de personal, ¿sí? A recursos humanos, van orientados. Que si esta persona que trabaja bajo el renglón 029 no cumplía, presentó el boleto de ornato, lo presentó el 6 de enero, pero su contrato fue firmado el 2 de enero. Es ridículo. Perdonen, es ridículo. Hay cosas que son sumamente importantes realizar, como por ejemplo la inversión en obra pública. Eso creo yo que sería fantástico que se fiscalizara en todo el Ejecutivo. Ir a ver los porcentajes de ejecución de cada ministerio y decir, mire, pero ¿por qué solo ejecutó el 30% si lo que se le asigna a ustedes esencialmente planilla de pago de personal? O sea, son gastos de funcionamiento y aún así no está ejecutando. Ese tipo de cosas son las que se deben de fiscalizar, porque entonces a alguna parte está yendo a parar el dinero, si no lo estamos usando, ¿sí? Y qué triste que vaya a parar en todo caso a los fondos rotativos del Estado. Tristísimo. Si había proyectada una inversión pública, pues usarla, ejecutarla. No hay que tener miedo. Y eso es, miren, esto es algo que yo quiero que ustedes se lleven, por favor, métanselo aquí en su cabeza. Un procedimiento bien hecho no nos tiene por qué dar miedo a la Contraloría. No es un monstruo, no es Satán. Yo he pasado por algunos procesos de fiscalización en algunas instituciones y miren, uno puede generar. Si la Contraloría primero nos va a decir, esto no estaba bien. Busque la manera de arreglarlo, pone observaciones. Ya posteriormente emite un informe general de auditoría. Entonces, en ese informe ya nos dicen, están estos hallazgos, pero ya nos habían dado observaciones, ya podíamos haber hecho la enmienda, ¿sí? Conforme o con base a esas observaciones. A veces son observaciones bien sencillas como de, fíjese que usted emitió la resolución un día antes. Es cierto que la ley le da de 10 días, pero usted debió haberla emitido en el 10º día. Cosas tan simples como esa podrían ser objeto de una fiscalización. Y uno dice, bueno, entonces dejemos en efecto una, emitimos la correcta, o qué sé yo, o ampliamos la que ya existe, ¿sí? Dejando un espacio para que cualquier persona se pueda pronunciar. Les estoy poniendo un ejemplo completamente ficcional, ¿sí? Entonces, no tengan miedo de eso. Lo más importante que debe hacer siempre el Ejecutivo es ejecutar, ¿vale? La palabra lo dice.
Y si ejecutáramos correctamente los presupuestos de todos los ministerios, les aseguro que no tendríamos tantos problemas sociales, problemas de toda ahí. Bueno, la misión central es la protección del patrimonio del Estado. O sea, la Contraloría lo que tiene que ir a ver es que ese dinero que se le asignó a este ministerio se esté utilizando para lo que fue emitido. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ahora que el proyecto de presupuesto cambió, ahorita ya se aprobó la ampliación, lo que sea, y empieza a recibir un ministerio dinero en un rubro que realmente no le sirve de mucho? Bueno, se pueden hacer transferencias internas, transferencias presupuestarias internas. La ley orgánica del presupuesto permite realizar modificaciones presupuestarias tipo intra, tipo inter. Se pueden hacer. Entonces es lo que la Contraloría viene a ver. El problema es que en algún punto la administración pública ha sido lenta. Tal vez en todas las casos, ¿no? Ha sido lenta. Pero además por aquí nos va a aparecer otra palabra que yo sé que ustedes la tienen ya muy metida en su cabeza en este momento, ya les está haciendo ruido. Una palabra que ha sido, creo yo, el más grande de los problemas de la administración pública. Y no es la burocracia. Ya vamos a aprender que la burocracia es una ciencia, ya lo verán. El problema no es ese. El problema es mala utilización del patrimonio del Estado. ¿Sí? El patrimonio del Estado no debe usarse para uso personal. Empecemos por pensar, y eso sí se los quiero dejar para esta es tarea, ¿verdad? Así como las que siempre les digo. Pensemos, ¿sí? Nosotros, ¿por qué estudiamos leyes? A ver, ¿quién se atreve a decirme por qué estudia Derecho? A ver, recuerden que no los veo, corazón. Si que alguien quiere decir algo, dígalo, sin miedo. Nadie. ¿Por qué estudian leyes? Porque qué carrera tan dura la que vinieron a elegir. Es, es una carrera, es una alta investidura ser abogado. Hola, Lick, ¿qué tal? Hola, Pues yo escogí Derecho, Lick, por complemento de mi otra carrera, ¿cuál es tu otra carrera? Administración de Empresas. Ah, qué maravilloso, eres administrador. ¿Sí? Qué bien, qué bien. O sea, Pues, esto no te es ajeno. no, la verdad que no. Qué bueno. Al final creo que el tema legal siempre es como que la unificación o parte esencial de cualquier ámbito de trabajo, sea ingeniero, arquitecto. Entonces era un complemento que a mí se me hacía como anillo al dedo, se podría decirle, porque en el trabajo donde estaba en el área de presupuesto y mirábamos muchos temas legales. Entonces yo a veces quedaba con la incógnita, ¿verdad? ¿Y esto qué más se puede proceder o cómo agilizar procesos? Correcto. Y pues para quitarme un poco la ignorancia decidí tomar esta carrera también. Es como que un impulso y un acompañamiento de mi otra carrera para quitarme siempre la ignorancia. No, 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 maravilloso, excelente. Me gusta mucho tu respuesta porque esto me lleva a poder decirles a todos o reafirmar esta premisa que yo mantengo. No existe ámbito, no existe nada, no existe ciencia que no se relacione al derecho. Ustedes vinieron a elegir aquella que engloba todo. El ingeniero no puede hacer un movimiento de tierra si no tiene la autorización correspondiente. Y adivinen para qué y adivinen a quién llaman para eso. No, no, siempre. Miren, hasta un ingeniero en informática, por ejemplo, para generar un software dentro de la administración pública, necesita que haya un manual, un procedimiento, porque este software puede ser generado a través de la dirección de informática o la unidad de informática o el departamento de informática, como se llame, o puede ser generado por un tercero, una persona de fuera. Puede venir de la cooperación internacional. Miren, son miles de aristas y para todas van a necesitar el dictamen jurídico. Lo que acaba de decir nuestro compañero es tal vez la razón más poderosa y más maravillosa que he escuchado por la cual alguien estudia Derecho. Y te felicito, excelente, porque siempre va a ser necesario tener este andamiaje, porque todo deviene de la ley. ¿Se acuerdan que les dije en la Constitución? Ahí está todo.
Ustedes, les prometo que en las letras chiquitas de la Constitución ustedes encuentran la receta del pepián guatemalteco. Todo está en la Constitución. No, eso no es verdad, pero quién sabe, tal vez si agarramos una Constitución comentada y le ponemos una lupa, de pronto encontramos la receta del pepián guatemalteco. Yo estoy casi segura de eso. Todo deviene de una norma jurídica. Sin embargo, la mayoría de personas me dicen que quieren, que estudian derecho porque aquí hay dinero. Probablemente. Es una carrera bendecida, que da para todos, porque yo sé que les da miedo escuchar que ya vamos por el colegiado 48,000. A mí personalmente no me da, pero ni la más mínima pizca de pánico escuchar y saber que ustedes van a ser colegiados 50,000. Qué bueno. ¿Cuántas personas aproximadamente habemos en Guatemala? Según el último censo, éramos 18 millones de personas. Realmente, ¿como cuántas seremos? Más de 20 millones. Y 50,000 nada más son abogados. Seguimos siendo una élite, seguimos siendo pocos. Para mí nunca van a haber suficientes abogados. Nunca vamos a ver suficientes profesionales, tampoco de otras ciencias. Imagínense. Entonces, si es por dinero que ustedes están estudiando leyes, bueno, mezclen bien esto con la política y háganla bien. Puede ser que ganen dinero con eso, pero yo no recomiendo. Por ética. Por ética, entonces, si ustedes quieren ganar dinero, sean penalistas y sean buenos penalistas. ¿Sí? Una audiencia nos puede generar un ingreso. En 2 audiencias podemos hacer lo que hacemos en un ingreso como asesores. 2 días de la semana, más el seguimiento, todo tranquilo. ¿Sí? Entonces, no es la administración pública, no debe ser una fuente de ingreso para ningún profesional, no nada más para los abogados. Aquí lo hablamos desde este ámbito porque aquí estamos todos, somos abogados aquí. Entonces, esa es la razón, o sea, y quiero que se lleven eso bien metido, ¿sí? Entrar a la administración pública, buscar, como se dice coloquial y vulgarmente, el hueso para enriquecernos, miren, eso ya no es bueno. Mejor busquemos la administración pública para hacer un cambio sustancial, generacional y sostenible, porque muchos de nosotros tenemos hijos, quienes no los tienen muy probablemente van a tenerlos. Y si no, pues por el bien de sus perrijos, de sus gatitos, que también son sumamente importantes. Todo es importante, todo genera, todo suma. Y bueno, después de haber dicho esto, entonces la protección del patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado es patrimonio del Estado, no patrimonio personal, ¿sí? Entonces, para esto, para esa protección, la Contraloría tiene atribuciones clave, que son fiscalizar ingresos y egresos. Por ahí es a donde siempre, por ahí es donde entran primero, ¿verdad? Sin embargo, pueden ir a los procedimientos administrativos, taxativos, y van y buscan en el manual una palabra que no coincidió con un procedimiento y eso ya es algo bastante enfocado. Esos ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Ya cómo funcionan ese tipo de cosas. Pero cuando son esos criterios rebuscados, yo les aseguro que esos reparos, esas observaciones se pueden subsanar. Todo se puede subsanar. Nada está escrito en piedra. Por eso ya veremos cómo es que la burocracia es una ciencia. Ya lo verán. Luego, vigilancia de todo interés hacendario de los organismos. O sea, hacendario tiene que ver con la hacienda pública, o sea, el dinero, ¿verdad? Los ingresos, lo que se le asigna. Todos los organismos del Estado, municipios e inclusive entidades autónomas. Aquí viene la cosa así bien gruesa con estas dos instituciones. Tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de Cuentas pueden fiscalizar entidades que están nominadas como autónomas o descentralizadas. Parejo, ahí sí no hay para dónde. Su ámbito de aplicación, ¿cómo le llamamos a esto en específico? Se me viene jurisdicción, pero no es esa la palabra, su competencia, su área de competencia se extiende a todas las instituciones. Incluso podrían fiscalizar al Congreso, pero no lo hacen, ¿verdad? Sí, puede llegar, incluso yo he sabido de auditorías hasta concurrentes en el organismo judicial, ¿sí? O sea, tienen un poder muy grande. El Ministerio Público persigue jueces, persigue fiscales incluso. Hoy vimos una aprehensión masiva de fiscales, agentes fiscales, y uno dice, wow, o sea, es un alcance fuerte.
Bien, si vamos bien hasta acá, ay, perdón, tenemos al Procurador de los Derechos Humanos. El fundamento constitucional está en los artículos del 273 al 275 de la Constitución. Su naturaleza es ser un comisionado al Congreso de la República con independencia funcional. A este le dicen de apodo el magistrado de conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las sanciones que impone son solo morales. O sea, la sanción que puede imponer el procurador de los derechos humanos es, mire, ese de ahí hizo malas cosas. Uy, qué vergüenza, qué pena. Bueno, ok, se acabó, archivan y no hay más. No hay más que hacer. ¿Sí? Yo sé que como en el colectivo, en el constructo social encontramos que el Procurador de Derechos Humanos es un todopoderoso al que podemos ir a poner cualquier tipo de denuncia porque como tiene la facultad de fiscalizar, algo van a hacer. No, la verdad es que no. La verdad es que no. Sí llegan, puede ser que lleguen, que armen un expediente que eventualmente van a archivar. Lo peor que yo he visto que pueden hacer es presentar una denuncia penal, pero cuando es algo demasiado grave. En la administración pública es muy... Pero sí están ahí, o sea, sí tienen la obligación de darle continuidad a los procesos. Actualmente no sé, señor Procurador de los Derechos Humanos es una persona que tiene como 10 doctorados, impresionante, ¿verdad? A pesar de eso, pues lo vemos muy poco no es alguien a quien le guste los reflectores, ¿no? En fin, hay bastantes cuestiones. Acá tenemos que tiene una misión central, que es la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Por eso lo vemos muchísimo en procedimientos penales, ¿verdad? Nosotros mismos como abogados a veces acudimos a la PDH cuando hay algún tipo de, no sé, de inflexión de los derechos fundamentales o de las garantías procesales en contra de alguien a quien estamos patrocinando o defendiendo, ¿no? Tiene otras atribuciones claves que son como investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos. Acá en Guatemala decimos que es violación a los derechos humanos cuando, por ejemplo, qué sé yo, la administración pública emite una resolución, un fallo en contra nuestra. Eso no es una violación a los derechos humanos. Si este documento, si esta resolución, si este acuerdo, en cualquiera de las posibilidades en las cuales la administración pública se puede pronunciar está debidamente fundamentado, eso no es una violatoria a los derechos humanos, ¿sí? Por eso es que actualmente, bueno, hace algunos años, hará unos 10 años, se impone multa al abogado cuando presenta, por ejemplo, un amparo que es abyecto, ¿verdad? Que es fuera de cualquier fundamento, que en verdad no represente un agravio a los derechos humanos, ahora nos multan a los abogados que hacemos eso. Y aún así seguimos abusando del amparo, ¿verdad? Porque como no hay ámbito que no sea objeto de amparo, pues lo mismo pasa con la PDH. Básicamente ahí se presentan denuncias de toda índole, hasta de si no me dieron bien mi boleto de ornato. Hay personas que ponen una denuncia en la PDH por eso, cuando es algo que es perfectamente subsanable. O cuando, por ejemplo, cualquier institución, como les digo, emite una resolución y es contraria a mis intereses. Cuando se emite una resolución contraria a mis intereses, no se están vulnerando mis derechos humanos, se está vulnerando mi interés, pero eso no quiere decir que la ley haya sido infringida. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Recuerden que no, ya ahorita en este punto de la carrera, ya nos empezamos a apartar de nuestro pensamiento como ciudadanos y empezamos a pensar como abogados, como abogadas, hasta como administradoras públicas vamos a empezar a pensar. Y desde esa perspectiva tenemos que aprender a defender, ¿sí? No todo es tan gris como aparenta, ¿sí? Como les digo, aquí siempre hay de muchas aristas. Y bueno, promover el buen funcionamiento de la administración pública, eso sí lo hacen. Y para eso sí son muy buenos, porque ahí aparecen y Dios mío, todo el mundo empieza a cacaraquear, ¿verdad? Ay, no, es que cayó la PDH, vamos a ver, miremos qué dice la denuncia. Ah, bueno, ¿qué necesitan? Ah, es que fíjese que se pasó mal una información pública y la persona, en lugar de interponer el recurso que la ley establece, llama a la PDH. Bueno, pero el asunto es que la PDH es la entidad rectora de la información pública, entonces, ¿qué nos queda? Pasar la información, ¿verdad? Entonces, por ahí la cosa va funcionando, ¿sí? Se va moviendo la maquinita y eso es una cosa que debemos mantener como un check para
y emitir resoluciones de censura pública ante actos. Ahí es lo que les decía, es una sanción moral, censura pública, decir, uy, lo que hizo ese, miren qué barbaridad, es una censura pública. ¿Okay? Sería como cuando, si nosotros somos, no sé, ¿verdad? Tal vez ustedes se congregan o nos congregamos en alguna iglesia y quedamos como los inmorales del grupo. Así vendría siendo, ¿verdad? Que le van a decir al sacerdote, le van a decir al grupo al que asisto, le van a decir al pastor, a la pastora de la iglesia, le van a contar, ¿verdad? Algo que hicimos ahí en la esquinita, ahí en un callejoncito, ya queda censura pública. Ahora tiene que enmendarse, rezar 10 rosarios, dar el doble del diezmo, no sé cómo funciona. Algo así vendría siendo, ¿verdad? Si la administración pública fuera una congregación religiosa, la PDH sería esa censura pública, así más o menos. Aquí les hice un cuadro comparativo de cómo están las competencias de cada una. El Ministerio Público, su naturaleza, institución auxiliar, su función clave es la acción penal y cumplimiento de la ley, base legal. Contraloría General de Cuentas, órgano técnico descentralizado, fiscalización, hacienda, ingresos y egresos, artículo. Y el Procurador de Derechos Humanos, comisionado del Congreso, defensa de los derechos humanos y la censura moral y los artículos que le aplican. Y por último, acá es donde encontramos, ¿verdad? Los órganos de control son sumamente importantes, porque su naturaleza es eso, garantizar la institucionalidad, ¿sí? Si se garantiza la institucionalidad, por ende, se garantiza también el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es nada más y nada menos que una máquina bien aceitada y bien funcional, ¿sí? Es el cumplimiento de las normas para que los resultados que se obtengan sean los óptimos, los que la ley así nos manda a hacer. Porque al final de cuentas, o sea, al final del día, la Constitución lo que quiere es que haya paz, seguridad y bien común. Punto. Entonces, para eso está el Ejecutivo y para eso están las instituciones centralizadas, descentralizadas, autónomas. Y entonces, garantizar esa institucionalidad es garantizar que esos objetivos se van a alcanzar, ¿sí? No son aisladas, ¿verdad? Conforman un sistema general de frenos y contrapesos. Aquí les puse el checks and balance, que es, esto es dentro de la teoría de la administración pública lo más importante, frenos y contrapesos. Y también les podemos hacer consultas, ¿verdad? Ellos también emiten dictámenes, también emiten opiniones y pronunciamientos que son sumamente importantes para asegurar, ¿verdad? Y eso es parte de la planeación. Si nosotros obtenemos esas consultas antes de generar procesos, vamos a asegurar el resultado. El control y la dirección van a ser, así miren, planos, porque no tenemos una montaña rusa de cuestiones que estamos arreglando en el camino. Sin embargo, la administración pública es mucho arreglar cosas en el camino y eso está bien. Para eso nos estamos formando acá. Entonces, la idea es que dentro del Estado se pueda mantener y garantizar el orden público y la sujeción a la ley que la Constitución nos ordena, ¿sí? Protegiendo el patrimonio del Estado, el erario público nacional, ¿verdad? Y además la dignidad humana, ¿verdad? Con la observancia de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las debidas garantías. Bueno, entonces, dicho esto, a veces pasa que mi computadora me hace caso y otras veces no tanto. Bien. Hasta aquí espero que todo bien, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Hay alguna duda? Hola. A ver, Dania. Buenas noches, licenciada, con una consulta. Yo el día de la clase anterior no pude asistir a la universidad. No sé si puedo formar un grupo con algunas personas o con los dos grupos que no, alguno de los dos grupos que no se presentaron. Usted me... Sí, por supuesto. De preferencia que te adhieras a alguno de los dos grupos que no participaron. Miren, yo lo primero que consulté es cómo hacíamos con estas actividades, ¿verdad? Si les podía yo generar una ponderación.
En el primer parcial no, ¿verdad? En el segundo sí. El segundo sí podemos dividirlo en las actividades prácticas y el examen, porque tenemos pues más puntos en juego. Entonces, sin embargo, yo me llevé la nómina de ustedes quienes participaron, ahí llevo sus nombres y esos pues pueden ser puntos que les vayan a servir más adelante, ¿verdad? Sin embargo, no, la actividad no tuvo ninguna ponderación, más allá de ser una, no sé, ¿verdad? Algo que va a afianzar conocimientos para ustedes, para el futuro y para su práctica. Entonces, sí, adhiérete a cualquiera de los grupos. La única regla era que no sobrepasaran las 17 personas. Y por lo demás, te puedes adherir a cualquiera, incluso si tus, digamos, si tienes como más afinidad en algún grupo de los que ya pasaron, pues también. Okay, muchísimas gracias, licenciada. Con gusto. ¿Alguien más que tienen alguna duda, algún comentario? Yo sé que sí. Si estamos ahí, entonces, bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy y nos vemos el día miércoles para que podamos hacer por ahí un breve repaso y quiero que platiquemos de algunas cositas que son sumamente importantes. A ver, Eric. Buenas noches, licenciada. Gusto de saludarle. Solo una pequeña duda que me quedó mientras usted estaba pues, compartiendo la presentación. Usted dijo juricidad y dentro de la presentación dice juridicidad. Entonces me quedó duda si era juricidad o juridicidad. Perdone la pregunta. Es indistinto. Es indistinto el principio de juridicidad o de juricidad según el autor, pero son lo mismo. Es el ajuste de la actividad a la ley. Es igual. Ok, está bien. Muchas gracias. Muy bien, con gusto. A ver, Concepción. No te escucho, Concepción. No sé si tienes abierto el micrófono. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Clases. Sí, Y ya perdón, corazón, no te escuché. ¿Podrías repetir? que el día miércoles, al parecer, se van a suspender clases por las votaciones. Entonces, ya no Es tendrían cierto. clases. Es cierto, ustedes tienen que asistir a cumplir con su sufragio. Perfecto. Gracias por recordármelo. Tienes razón, por favor, el llamado, ¿verdad? Para que ustedes puedan elegir a los representantes, ¿verdad? Realicen, ejerzan su derecho al sufragio. Entonces, en ese caso, pues yo les estaría compartiendo el día miércoles eh, el resumen, ¿verdad? Y dejaríamos ya la clase para empezar en materia de qué se entiende administración como tal sobre burocracia, ya cuando tengamos la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a ir viendo con los horarios porque tenemos el examen en día martes. Supongo que la próxima semana es solo para evaluaciones, ¿verdad? Licenciada, el día martes, ¿a qué hora sería el parcial? A las 7 de la noche. Así está ya en el calendario de exámenes. Si gustan, se los puedo compartir Sí, por en favor, el licenciada. chat. Gracias. Ajá. Porque en la página todavía no está. Entonces, no sé a dónde les llega a ustedes, pero a mí me llegó a través de coordinación. Entonces, les voy a compartir el calendario para que estén enterados de la fecha, por lo menos conmigo, ¿verdad? Que es el día martes a las 7 de la noche. Se lo agradeceríamos bastante, licenciada, si nos pasa el calendario de todos los exámenes. Así estamos preparados para ellos. Gracias. ¿Está bien? Sí. No, ustedes todavía no tienen acceso al calendario de exámenes. No, Ligda, no hay ninguno publicado. Bueno, espero no meterme a problemas en coordinación. Cualquier cosa, yo no fui. Fíjese, licenciada, que está hasta el quinto semestre, séptimo y noveno, no. Hasta la última vez que yo vi, no sé si ya lo habilitaron ahorita, pero hasta el quinto estaba subido. Bueno, está bien, entonces yo les estaré compartiendo para que ustedes puedan tener ahí una idea de cómo, de las fechas en que les tocan. Recuerdo que creo que mi examen es el primero. Posiblemente, ya veremos. Yo les comparto. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? No creo, me habría encantado que hubiera repaso, pero el miércoles ustedes tienen que ir a votar, entonces no, pero sí les compartiré el resumen. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, sin más que decir, ¿verdad?
Deferentemente me suscribo de ustedes y nos vemos en la próxima.